mis amados hermanos, bienvenidos todos en esta celebración especial, a todos los amigos, hermanos en Cristo que nos ven por nuestro canal en vivo, Facebook UMEC Sevilla. Este día marque un hito en la historia de su vida, porque estamos en jubileo. Bienvenidos todos. Dense un aplauso fuerte al Señor. Y les quiero hacer una confesión para comenzar. El único día que no me despierto a las 3 de la mañana son los domingos. Es el día que decido dormir más y duermo hasta las 5 o un poquito más. Pero debido a lo que estamos viviendo en la iglesia y sí a la celebración de mi cumpleaños, determiné estar a las 3 de la mañana orando. Y oraba y oraba y oraba. Y parecía que no podía parar de orar, agradeciendo a Dios, innumerables obras y bendiciones. Y me dio la oportunidad el Señor de orar por muchas personas, por mis hermanos en mi carne, mis hermanos biológicos, por mis hermanos en la fe, por pastores, por líderes de la iglesia, por muchos de ustedes. Y de verdad fue una experiencia muy hermosa, muy enriquecedora, poder estar a esa hora en la presencia del Señor, dándole gracias por un año más de vida. Me siento un privilegiado, de verdad, mis amados. Me siento honrado por el Señor, por este regalo. Y me ponía a pensar, Señor, es que ya son 60. Ya son palabras mayores. Pero con este regalo que Dios me da hoy, con su amor, su presencia, sus nuevas misericordias, su perdón, en algo me enfoqué a orar y a orar y a orar, y le decía a mi Señor, el más grande regalo que me puedes dar este año 20 de julio de 2025 es el avivamiento por el cual llevo clamando. El 4 de agosto completamos 2 años orando por avivamiento. Y le decía al Señor esta mañana, Señor, regálame la pasión, que la pasión no merme. Regálame la intención, que mi carne no se debilite para que intencionalmente no lo esté haciendo. Y sobre todo, regálame las fuerzas, Señor, para que lo pueda seguir viendo en muchas personas, en muchos lugares, ciudades, países, en fin. Y el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, seguramente muy contextual, es lo que el Señor me ha regalado estos días. Le he llamado Grito de Libertad, Jubileo. ¿Cómo llama? Grito de Libertad, Jubileo. Y quiero que me acompañen, por favor, a Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo número 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el libro de Levítico capítulo 25, versos 9 y 10, ya un texto creo que conocemos. Levítico capítulo 25, versos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia.
Señor, te damos esta mañana gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque un día proclamaste un grito de independencia, de libertad para la humanidad, cuando estábamos cautivos, esclavos en el pecado, muertos, sin esperanza. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a comunicar al corazón. Si alguna persona que está en este lugar, Señor, se siente cautivo, que al escuchar tu palabra esta mañana suene la trompeta y se proclame libertad. Señor, no hay derecho para ninguno de los hijos del Señor seguir en los pecados, seguir atados, seguir oprimido por el diablo, cuando tú ya diste la sentencia de libertad. Así que hoy, bienvenido, Señor, a proclamar ese grito de libertad a tu pueblo, a proclamar que somos libres, que ya pagaste un precio y que nos has hecho reyes y sacerdotes en esta tierra. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hubo muchos, amados hermanos, que soñaron la libertad para Colombia y lucharon para que nosotros, generaciones posteriores, tuviésemos esa libertad. En los campos de batalla quedó la sangre y los cuerpos destrozados de miles y cientos de miles de colombianos que pagaron el precio por anhelar esa libertad y que se unieron a grupos marginados para que acompañaran a algunos líderes sociales a efectuar tan importante acción como fue la independencia de nuestro país, y para que un día y a partir de ese día se pudiera celebrar el grito de la independencia. Y permítanme una lectura cortita con respecto a la parte histórica del grito de la independencia. Dice: el grito de la independencia en Colombia fue un evento histórico que tuvo lugar el día 20 de julio de 1810, un viernes, 12:40 del día, para ser más exactos, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, como llamaban esa época, hoy actual capital de Colombia. Este fue el comienzo de una dura batalla contra el Imperio Español, que tenía como objetivo la independencia de nuestra nación, que no se efectuó la independencia y no inició la guerra ese día, sino que por casi 9 años de guerra en diferentes lugares en Colombia se fue dando, liberando diferentes sectores o secciones del país que tenían de alguna forma un gobierno propio. El grito de independencia fue liderado por un grupo de criollos, descendientes de los españoles que se habían establecido en la región durante la época colonial. Su descontento con el dominio español venía de lejos, ya que la abdicación de Fernando VII tras la invasión liderada por Napoleón Bonaparte provocó que la corona española y sus colonias quedaran más desprotegidas que nunca. Como consecuencia de ello, existía una gran falta de inversión, de infraestructura, de educación en el país, y cada día, cada semana o mes, eso aumentaba el descontento de los moradores de Colombia con respecto a ese gobierno que teníamos. Un florero fue el detonante que desató este evento histórico. Todo comenzó en la provincia de Santa Fe, donde autoridades civiles e intelectuales criollos empezaron a reunirse para discutir y planificar las ideas de independencia y el golpe de Estado contra las autoridades españolas. A estas reuniones acudían líderes como Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Antonio Morales, José Miguel Pey, entre otros. Y la estrategia no era otra que la de generar un conflicto con los españoles y así poder tener un motivo para sublevarse y luchar. El viernes 20 de julio fue la fecha elegida para provocar un revuelo social que diera lugar a un altercado que perturbara el orden de la ciudad, ya que era el día habitual de mercado y la mayoría de la sociedad estaría presente. Con una plaza mayor colmada de gente, se dispuso que José González Llorente, comerciante peninsular, tuviera un incidente en su tienda con Pantaleón, Santa María y los hermanos Morales. ¿Cuál era el plan? Los tres irían a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en nombre de Antonio Villavicencio, otro criollo destacado.
En caso de recibir un no por respuesta, los criollos procederían a atacar al comerciante. La estrategia tuvo el efecto deseado y provocó la perturbación del orden público, convirtiéndose en la gota que llenó o que colmó la paciencia de la sociedad. Los ánimos por independizarse de España crecieron en los años posteriores, provocando la inestabilidad en el país y la consecución de independencia política de las provincias. Tras años de lucha, el 7 de agosto de 1819 se consigue la libertad de una gran parte del territorio en lo que se llamó la Batalla del Puente de Boyacá, como ya mencioné el día 7 de agosto. Simón Bolívar tomó el mando de la presidencia y ayudó a organizar la estructura política y económica social del país. El impacto de esa revolución, de esa independencia, fue tan grande que provocó que naciones circunvecinas también quisieran tomar el modelo de Colombia, el nuevo reino de Granada, para ir a implantar. Y es así como Simón Bolívar y otros comenzaron a viajar, a enviar comisiones, a hacer reuniones y a provocar este tipo de acciones, lo que produjo como consecuencia la libertad de otros países, y casi toda América Latina se independizó de la, coloquémoslo esta expresión, la opresión española. Hablar de esto me hace recordar mi grito de independencia el día 3 de noviembre de 1985. Fue el día del grito de mi independencia. Ese día tomé trago hasta las 5 de la mañana, me desperté a las 7, tenía una cita con un físico, profesor de la universidad, que quería demostrarme que Dios existía, y yo quería demostrarle que Dios no existía porque era ateo practicante. Ese día, después de 20 minutos que yo hablé, expuse mis tesis, 20 minutos que él habló, expuso sus tesis solamente con la Biblia. Ese día, 9 de la mañana tal vez, 9:30, 9:40, estaba yo de rodillas en ese parque, clamando por Jesús para mi vida. Y desde ese día, ese grito de independencia fue tan poderoso porque me liberó de las garras del diablo, del cual era esclavo, de droga, alcohol, prostitución, ateísmo y tantas otras cosas. Y hoy predico que soy esclavo de Jesús, pero por amor. Y ese tiene que ser un recordatorio para todos, amados. Somos esclavos. Éramos esclavos del diablo, pero dice el apóstol Pablo que Jesús con su sangre nos trasladó del imperio de la muerte, de las tinieblas a la luz admirable. Y eso es lo que a los hijos del Señor nos da vida, le coloca propósito, nos hace vivir con un sentido de vida más profundo, más trascendental que cualquier otro ser humano. Por eso quiero compartir con usted 3 cosas que es lo que espiritualmente significa para mí el grito de independencia de nuestro Señor en la cruz. Lo primero es que fuimos libres para ser esclavos, como lo mencioné ahora, pero esclavos por amor y no por obligación. Y hay 3 palabras en griego, creo que ahora día las mencioné, las quiero retomar porque encontré unos valores en la parte de la sintaxis, en la semántica de estas palabras sacadas del griego, ajustadas a lo que les quiero enseñar hoy, mucho más para mí importantes por el día de hoy. Y la primera es agorazo, en su sentido natural, literal, sin buscar otras expresiones y ampliaciones de la palabra griega. Simplemente agorazo en los tiempos del apóstol Pablo era que alguien fuera a la plaza de mercado donde se estaban vendiendo esclavos y se comprara un esclavo, pero con el único objetivo de venderlo de nuevo. Compro esclavos y vendo esclavos, como hicieron los hermanos de José. Vendieron un esclavo, pero los ismaelitas, ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo, punto. Sin Cristo somos vendidos y revendidos. Usted sale de una y entra otra. Estaba en el alcohol, dejó el alcohol y entra otra, y entra otra. Vendidos y revendidos porque nunca de verdad hemos sido libres. Seguimos siendo esclavos.
La segunda palabra es exagorazo. Esta expresión tiene un significado un poco más amplio con respecto a la libertad, y es que alguien iba a la plaza del mercado a comprar esclavos, pero con un solo objetivo: llevarlo para su hacienda para que trabajara como esclavo el resto de su vida. Nunca podía irse porque lo había comprado, le pertenecía, era de su propiedad, al cual le colocaba una malla, una señal con un hierro candente en su espalda, en su brazo o en su hombro. Y en cualquier parte de que este hombre quisiera escaparse, alguien lo encontraba, lo desnudaba y veía que tiene una marca: le pertenece a tal amo. Y tenía que ser devuelto a ese lugar para que siguiera sirviendo el resto de la vida. Sin Cristo, desde que nacimos, servimos a este reino. La gente que no conoce a Cristo sigue sirviendo a este reino, al reino de este mundo, hasta que se muera. Y seguramente pasará de ciclo en ciclo, de etapa en etapa, personas, gente, pero seguirá siendo un esclavo. ¿Me están escuchando, iglesia? Y la tercera palabra que ustedes ya conocen, quería repetirlas hoy, es la palabra lutron o lutro. Y esta palabra solamente aparece una sola vez en el libro de los Gálatas. El apóstol Pablo, cuando les habla a los Gálatas con respecto a la libertad con que Cristo los ha libertado o liberado, les dice literalmente: ustedes son lutro. O sea, ustedes ya fueron libres. ¿Por qué tienen que regresar de nuevo a la esclavitud de la ley? Ya son libres, ¿sí? Y esta expresión, según el apóstol Pablo, en Gálatas, tiene que ver con la única vez que se aplica la libertad para un ser humano real, y es en Cristo. Y el propósito de esa libertad no es para que esa persona siga siendo esclavo, sino que simplemente se compraba su libertad, se pagaba por su libertad y se le soltaba. Eres completamente libre. Esto entre 1.000.000 y entre 100.000 ninguno, porque era muy escaso el amo quien quisiera o pudiera hacer esto. ¿Por qué? Porque no les convenía soltar a su bien a quien le estaba trabajando, a quien era parte de su organización, para que pudiera trabajar. Cuando Jesús entra al templo, quiero solamente hacer una corta memoria, al templo, no a la sinagoga, y lo menciona en Lucas capítulo 4, él se pone de pie y el maestro de la ley, el que guardaba los rollos del templo, le pasa el rollo del profeta Isaías. Él lo abre y se para leer exactamente el capítulo 4. Bueno, en esa época no hay capítulos ni versículos, pero la porción donde donde el Señor dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor ¿recuerdan? ¿Para qué? Para proclamar libertad a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, a los que están en la cárcel, proclamar el año de liberación. Y luego en el versículo 19 dice: para proclamar, anunciar el año agradable del Señor. ¿Por qué jubileo tiene que ver con el grito de independencia? Porque era la única fiesta en el pueblo de Israel, como ya ustedes conocen, una sola vez cada 50 años había un grito de independencia. ¿Esto qué significaba? Sonaba la trompeta, como leímos en el versículo número 9, e inmediatamente, y decía: y haréis tocar fuertemente la trompeta por toda la tierra. ¿Por cuántos? ¿O por cuántos lugares? Toda la tierra. O sea que jubileo no era solamente una celebración para unos pocos privilegiados, unos cuantos prósperos o libres. Era para todos en toda la tierra. Amados, el grito de independencia que nuestro Señor Jesús proclamó en la cruz cuando dijo: consumado es para toda la tierra. Es para todos los seres humanos. Es para todas las personas, independientemente de su raza, de su estado, de su religión, de su estilo de vida. Es para todos. Jubileo es para todos. Pero lo segundo que dice el texto que leímos: y proclamaréis
a todos vuestros moradores. ¿Para cuántos es? Para todos. ¿Para cuántos? Para todos. Dígale a su hermano, es para, si lo tutea, dígale para ti. Si es muy común, dígale para usted. Amado, para usted también es jubileo. Y el problema no es que la salvación sea para todos. El problema es que todos estén experimentando la salvación. Son 8.500 millones de personas, o 8.5 billones de personas en el planeta, más o menos. ¿Todos conocen de Jesús? Solamente una tercera parte del planeta, de los habitantes de la tierra, conocen de Jesús. Otros conocen otra religión. Otros siguen a otros dioses, pero aún siguen en la oscuridad. Aún no han escuchado la trompeta, como en mi caso el 3 de noviembre de 1985, para que ese grito de independencia me trajera la libertad total para mi vida. Acá en la iglesia, usted está creyendo de que ese grito de salvación en la cruz, ese jubileo de Jesús en la cruz, lo alcanzó de verdad. Usted está experimentando esa verdadera libertad con que Cristo lo libertó, o aún sigue esperando, como el pueblo de Israel en su gran mayoría, que el Mesías venga, porque aún no les ha llegado. Por eso el escritor de Hebreos, de Levítico, Moisés, dice: y proclamaréis jubileo a todos sus moradores. Amados, jubileo no era para unos o para otros, era para ¿cuántos? Pero de la misma manera que hoy día muchos rechazan este cántico de liberación, como muchos rechazan la proclamación de la salvación, del anuncio de nuestro Señor Jesucristo, igualmente muchos pueden y podrán seguir rechazando ese grito de libertad llamado jubileo. Yo como pastor puedo, y perdónenme la expresión un poco fuerte, desgañotarme hablándoles, predicándoles de jubileo, pero solamente unos pocos están creyéndolo y han comenzado a disfrutarlo. Porque algunos, como ocurre desde la venida de Jesús hasta hoy, siguen viviendo sus vidas en sus delitos y pecados, en sus vidas, no quieren. Pareciera que están bien cautivos, pareciera que les gustara ser esclavos, pareciera que les gustara vivir en tinieblas y mal, porque sencillamente su mente está entenebrecida, aún no han recibido el cántico de Jesús de liberación. Aún no han entendido lo que significa ser libres, amados. Y pasaba algo con la celebración de jubileo, muy lindo. Había una cláusula especial, donde si un esclavo estaba tan feliz con su amo, ya han pasado muchos años de servirle, o era un joven que había crecido, se había hecho adulto, se había casado y había tenido hijos, ya había hecho su familia, de alguna forma su forma de vida con ese amo. La cláusula decía que si ese esclavo quería continuar aún a pesar de jubileo con su amo, ya no era un esclavo por obligación, era un esclavo por amor. Y entonces ese amo tomaba una lesna, un punzón, y horadaba su oreja derecha o su fosa nasal, y ponía una areta de oro aquí en su nariz o aquí en su oreja derecha. Y todo el que viera a ese esclavo, primero no lo podía comprar, así fuera el mejor esclavo. Segundo, cuando lo veían, lo respetaban, lo admiraban, porque decían: wow, ¿a quién se le ocurre? Sonó jubileo, estamos en jubileo y ese quiere seguir siendo esclavo. Pero entendían que ahora ese no era un esclavo cualquiera, era un esclavo por amor. Y pasaba a ser parte prácticamente de la familia del amo. Y ya el amo no lo trataba como a un esclavo, sino como a alguien parte de la familia.
Eso es lo que ocurrió con nosotros el día de nuestra salvación. Jesús nos liberó del poder del diablo. Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas, como mencioné ahora, al reino de su amado Hijo, nuestro Padre Celestial. Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, como lo vamos a mirar ahora. Y por eso, usted y yo, al Señor, le servimos como sus esclavos, no por obligación, sino por amor. Amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Por eso le servimos. Todo lo que usted y yo como cristianos hagamos, si no se hace por amor, se hace por obligación. Y si no se hace por amor, está usted regresando a su estatus de servidumbre y robándose el regalo de la promesa del Señor, de lo que significa servir por amor y ser esclavo por amor. Porque por amor fuimos perdonados. Por amor fuimos redimidos. Por amor fueron nuestras culpas quitadas. Por amor somos bendecidos, somos restaurados, somos sanados. Todo lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios a Mario, a Gladys, a Delia, a Santiago. De tal manera amó. El amor de papá fue más grande. Y por eso la reacción natural cuando alguien escucha ese grito de independencia y lo recibe como Salvador y Señor, solamente puede responderle a Él por amor. Si usted sirve a Dios porque le toca, usted está perdiendo una tremenda bendición, una tremenda oportunidad. Si usted diezma porque le toca o no lo hace, se está robando una tremenda oportunidad de darle a Dios, al que todo lo da, por amor. Porque si no lo hace, lo hace por obligación. Y si lo hace por obligación, lo hace por obligación. No es bendición. No está en el amor de aquel que lo liberó, sino que sigue cautivo, sino que sigue sirviendo a este mundo. Por eso somos libres, somos esclavos por amor. Pero en segundo lugar, fuimos ese cántico de grito de independencia. Nos hizo libres del pecado. Mire conmigo Romanos capítulo 6, verso 15 al 22. Romanos capítulo número 6, verso 15 al 22. O leemos del versículo 1, un poco largo, pero me interesa mucho que quede muy bien este concepto de que ya fuimos libres del pecado. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vaya conmigo al 15. No, leamos del versículo número 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais, ¿qué? ¿Qué eran?
que éramos esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El versículo 23 no lo voy a leer porque lo voy a retomar ahora. No solamente, y póngame atención, este grito de independencia que el Señor desde la cruz proclamó consumado es, en primer lugar, produjo un estado de liberación espiritual de la muerte a la vida, de la esclavitud por obligación a la esclavitud por amor. Pero lo segundo, el poder que tenía, el gobierno, el dominio que tenía el pecado sobre cada ser humano, simplemente ese grito de jubileo en la cruz a través de Jesús dio la sentencia para que el pecado no tuviera más autoridad, no gobernara, no se enseñoreara más de los siervos del Señor, de los hijos del Señor, como el apóstol Pablo escribe. Y así como leemos, entendemos que si soy libre del pecado, entonces mi vida, mi estilo de vida, ya no es, los frutos de vida ya no son frutos de injusticia, de maldad, sino frutos de santificación, frutos de una vida que honre y le dé gloria al Señor. Si alguien dice, es que a mí me cuesta dejar, es que a mí me cuesta soltar, es que a mí me cuesta, pasan dos cosas. Una de ellas es que realmente no ha nacido de nuevo. O la segunda es que está atado por demonios. Si alguien dice, es que a mí me cuesta dejar de tomar trago, dejar de fumar, dejar de ver pornografía, dejar de hacer aquello, lo otro, ¿sí? Significa que usted tiene que arrepentirse y conocer realmente a Jesucristo, o sencillamente busque ayuda porque está atado por el diablo. Porque el apóstol Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no porque usted lo haga, no es porque usted pueda ser libre por sí mismo, no es porque usted sea una persona buena, no es porque usted merezca ser libre, no porque usted tenga las habilidades, los recursos para poder ser libre, no. Porque ya el Señor, cuando usted y yo le entregamos nuestras vidas a Él, Él nos selló con su espíritu y nos entregó su espíritu para que en su espíritu tuviéramos el poder para vencer el pecado. Yo no venzo el pecado porque soy muy fuerte. Yo no venzo el pecado porque es que yo soy una persona muy estudiada, porque es que soy muy inteligente, porque es que yo sí, aquel no. Yo no puedo vencer el pecado, sino por el poder del Espíritu Santo que actúa en mí. No hay posibilidad. Y cuando yo sé que ya entiendo, cuando tengo claridad y vivo la experiencia de que Él ya me libertó, entonces ya el pecado no se enseñorea de mí. ¿Cuántos eran borrachos antes de Cristo? ¿Apenas yo? ¿Cuántos eran borrachos antes de Cristo? Si usted está en Cristo, ya no tiene por qué emborracharse más. Porque si no está en Cristo. ¿Me está oyendo, iglesia? ¿Cuántos fumaron antes? Que parecíamos chimeneas o murciélagos, dicen por ahí. ¿Cierto? Si usted está en Cristo,
No tiene por qué seguir fumando porque Él le da el poder para vencer ese pecado. ¿Cuántos consumían sustancias psicoactivas, marihuana, perico, lo que sea? Seguramente muchos. Si usted está en Cristo, ¿por qué tiene que seguir consumiendo? Si ya está en Cristo. Porque Cristo es el que nos da el poder en el Espíritu Santo para ser libres del poder del pecado. Si usted estaba atado a la pornografía, a la inmoralidad, a la inmundicia, cualquiera que sea el pecado, amados, si está en Cristo, usted no tiene por qué estar atado a eso. Porque está en Cristo. Y si no, tiene que arrepentirse, venir a Cristo para que lo libere. ¿Aló? Porque el pecado no me gobierna. El poder del pecado no tiene autoridad sobre mí. ¿Sobre quién tiene poder el pecado? Sobre aquellos que no conocen a Cristo. Aquellos que aún no se le han abierto sus ojos. Aquellos que su corazón aún, su mente está aún entenebrecida y que no han comprendido el poder de la resurrección. Aquellos que no han entendido el poder de la sangre de Cristo, que ya se pagó un único, poderoso y perfecto precio, completo precio, para que yo pueda ser completamente libre del pecado. No digo con esto que no se peque. ¿Cuántos aquí siguen pecando? Solamente el pastor. Bueno, Señor, tenga misericordia de mí. Bueno, el pastor y la pastora. Menos mal, aquí en esta iglesia hay 2 pecadores solamente. Pero el que yo peque no significa que el poder del pecado esté controlándome. El que yo peque es que simplemente aún estoy en este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, este cuerpo de pecado, este cuerpo de nuestra desgracia, dice el apóstol Pablo de otras maneras. Y por estar sujetos a debilidad, por vivir en un mundo cautivo por el pecado, cierto, esta carne a veces se debilita y a veces cede ante la presión del mundo, sea por los ojos, sea por los oídos, sea con alguna acción. Pero el que vive fuera del poder del pecado, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No alaba al Señor. Se confiesa, pide perdón, se arrepiente y le dice al pecado, no más, no me perteneces, no me gobiernas, porque Cristo está en mí. ¿Cuántos acá están seguros que pueden gobernar el pecado? ¿Cuántos están seguros que pueden tomar autoridad sobre el pecado? Amados, cualquier pecado, usted lo puede gobernar. Y le voy a decir algo para desalentarlos. O algunos se alentarán. Hay gente que cada rato está buscando que le hagan liberación del pecado. Y a veces me da rabia. Otra vez para lo mismo. Otra vez para lo mismo. De verdad, me molesta. No porque no ame a la persona, no porque no tenga misericordia, sino porque, amados hermanos, no hemos entendido el poder que tenemos en nosotros para decirle no al pecado, aunque pequemos de vez en cuando. Porque no es por la oración que el pastor haga, es que usted va a ser libre de ese demonio de pecado. Sí, el pastor le saca al demonio, como ha pasado muchas veces. ¿Cuántos aquí han ido a encuentro? Levánteme la mano todos los que han ido a encuentro y a reencuentro. ¡Wow! Pero ¿cuántos van a los encuentros, a los reencuentros y siguen pecando? Y vuelven del encuentro y a los días, del encuentro y a los días están iguales o peores que antes. Con todo lo que se enseña, con todo lo que pasa en un encuentro, es para que uno como hijo de Dios, hermano, viviera de por vida en santidad, en libertad, en sanidad, en bendición. Y hasta que usted no determine creer lo que el Señor dice en su palabra, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. No es la oración del pastor la que le hace libre, es su decisión de permanecer en la verdad.
Es su decisión de creer la verdad. Es su decisión de tener la verdad aquí, acá y proclamarla. Es su decisión de vivir conforme a la verdad, lo que le da libertad. Si tiene necesidad, claro que sí, oro por usted. Pero yo oro por usted para que sea libre. Pero usted tiene la responsabilidad de vivir en libertad. Porque usted viene acá, yo le reprendo a los demonios, los echo fuera, ellos ven allá en la puerta y apenas usted sale acá, pum, vuelve y se le mete. Literal. Hay un libro que llama Penetrando la Oscuridad, no recuerdo el autor, Frank Peretti. Y él demuestra, de verdad, él en ese libro demuestra literalmente cómo él ve a los espíritus inmundos salir de una persona y se quedan afuera esperándolo. Y literalmente dice él, Frank Peretti, que cuando las personas salen de la iglesia, allá están y vuelven y se le meten. ¿Por qué? No porque sea lo que Dios quiere. ¿Cuántos quieren que los demonios que a ustedes se les fueron vuelvan? Levánteme la mano. ¿Cuántos quieren que los demonios que ustedes les sacaron vuelvan? El problema no es que vuelvan, el problema, perdóneme como voy a decirlo tan fuerte, pareciera que aún está en usted. Porque aunque lo sacó, volvió a ingresar. Porque su vida no evidencia que el Hijo que los libertó les hizo verdaderamente libres. Parece que no evidencian o no evidenciamos que conoceremos la verdad y la verdad nos hace verdaderamente libres. Porque nuestras vidas tienen que evidenciar que de verdad hemos sido libres. Por eso, ese grito de independencia de Jesús en la cruz es para que usted sea libre de pecado. Es para que usted sea libre del poder del pecado. Yo no sé, amados, qué pecado se ha enseñoreado sobre usted. Yo no sé a qué pecado usted, por más que está intentando, no ha podido. Necesita escuchar el grito de independencia. Necesita escuchar el grito de jubileo. La trompeta sonó el 10 de julio. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios cuando escuchaban la trompeta? Duro. Dígalo duro, correr. Apartarse de la esclavitud, de la servidumbre, a recuperar sus bienes, a recuperar su familia, a vivir como verdaderamente libres. Los que estamos en jubileo, corremos todos los días a vivir completamente libres. Así que le invito a que le diga a su hermano, corre, que ya eres libre. Dígale a alguien, corra, no se quede en servidumbre. Somos verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres. Y quiero terminar, amados hermanos, el tercer punto. Romanos 6:23, ¿alguien lo busca, por favor? De hecho, creo que lo conocemos de memoria. Romanos capítulo 6, verso 23, y otro me busca, por favor, Hebreos capítulo 2, verso 15, capítulo 2, verso 14 al 15. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Yo no sé, estoy escuchando. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Eso le espera a usted. Y eso me espera a mí por ser pecadores. Antes de escuchar jubileo. Antes del grito de independencia. Antes del 3 de noviembre de 1985, eso es lo que me esperaba a mí. Y es lo que le esperaba a usted hasta antes del día en que usted conoció al Libertador. ¿A cuánto les hubiera gustado conocer a Simón Bolívar?
Seguramente sí. Hay muchas historias que se entretejen como un hombre ideal, como un hombre muy especial. La historia dice muchas cosas diferentes de Simón Bolívar. Hay muchos que ven en Simón Bolívar una figura impresionante. Realmente no. Bueno, en su momento fue alguien que Dios usó para traer a libertad a nuestro pueblo, a nuestra nación. Pero yo conozco un libertador que merece toda nuestra emoción, toda nuestra felicidad, todo nuestro aplauso, toda nuestra obediencia, toda nuestra credibilidad, toda nuestra fe, todo nuestro compromiso. Un libertador que no defraudó a ninguno, como Simón Bolívar. Un libertador que no es un promiscuo, como Simón Bolívar. Un libertador que no roba a nadie, como Simón Bolívar. Un libertador que sin pecado dio su vida por muchos, para que esos muchos en él pudiésemos tener vida. Y que sigue vigente ese libertador. Y que sigue proclamando jubileo. Y que sigue sacando de las tinieblas y el infierno a aquellos que aún están atados por el pecado. Ese libertador se levantó de la tumba y está sentado a la diestra de Dios Padre, proclamando y proclamando, y seguirá proclamando jubileo para todos los moradores de la tierra que se encuentren en servidumbre. Por eso el apóstol Pablo entendió cuando dijo: mas la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo es dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Usted quiere morirse? ¿Cierto que sí? ¿Quiere morirse? Yo sí. Obviamente no es cuando yo digo, sino cuando Él dice. Eso decía el apóstol Pablo. Mejor sería estar con Él que seguir sufriendo en esta tierra. Pero por causa de ustedes, el apóstol Pablo, me toca quedarme. Y un día se murió decapitado. Pero mientras estuvo, vivió para jubileo, para proclamar el reino de Dios, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos y para proclamar la esperanza de un jubileo y una vida mejor. Por eso el apóstol Pablo escribió: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice Hebreos para que oremos? Hebreos capítulo número 2, verso 14, 15. Me parece espectacular ese libro de Hebreos, hermanos. Le invito a que ustedes lo lean, por favor. Hebreos capítulo número 2. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. Por el temor a la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. El que le tenga temor a morir está sujeto a servidumbre. El que le tenga miedo a la muerte significa que aún no le ha resplandecido la luz de Cristo, porque el que tenga miedo a la muerte aún tiene temor, no sabe qué va a pasar con su alma. Mientras que aquellos que amamos la vida, pero sabemos que cuando nos toque, si es ya, ya, y que de verdad es mejor estar con Él. Hermanos, estamos en una completa libertad a la espera de que Él nos haga su llamado. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, poder disfrutar la vida sin temor a la muerte. Yo no le temo a la muerte. La muerte de alguna manera hay que amarla. ¿Por qué razón? Porque es la muerte lo que me acerca inmediatamente al trono de Dios. Es la muerte lo que me abre las puertas a la verdadera vida eterna y abundante. Es la muerte la que es la entrada
para el trono de la gracia. Es la muerte la que me ayuda, amados hermanos, a quitar este cuerpo pecaminoso mortal y ser despojado de él y poder recibir un cuerpo incorruptible y transformado. Y es la muerte, la puerta para estar con él para siempre. Para siempre. Nadie se quiere morir, pero el hecho de que usted no se quiera morir no significa que tenga que temerle a la muerte. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el que tenía el imperio de la muerte, esto es Satanás, fue despojado. Porque el Señor le quitó las llaves del Hades. Porque el Señor quebrantó el acta de los decretos, donde decían, ¿por qué usted le teme a la muerte? Donde decía acerca de sus enfermedades, acerca de las maldiciones, acerca de sus pecados, acerca de su vida miserable. En esa acta estaba escrito. ¿Y qué hace Jesús? Despojó a los principados y a las potestades. Tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la destruyó y la clavó en la cruz. Y triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente. Por eso Él que despojó al diablo del poder de la muerte, nos dice, hay jubileo. Ustedes son libres del poder de la muerte. Y si un día muere, van a estar conmigo para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Eso es el mayor jubileo. Esta mañana, sigan por favor, esta mañana, después